Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Amigos de Sabios, Expertos y Genios, y estamos en el segmento de la mano con los expertos, compartiendo con Larisa Hernández, psicóloga clínica, máster en Administración de Recursos Humanos, miembro de la Junta Directiva de ADOAR. Pues la verdad que súper contento de estar compartiendo esta tarde con Larisa, gracias a ADOAR y bueno, todas estas entrevistas que hemos estado compartiendo durante esta temporada de tanto interés en beneficio de las organizaciones, en beneficio de los colaboradores y pues fomentando la gestión humana. Hoy Larisa nos habla de la transformación cultural en las organizaciones. Saludarla, de verdad contentísimo de tenerla. Hola Larisa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por la invitación y gracias por permitirme conversar sobre este tema que honestamente para mí ha sido lo más trascendental en este año de tantos cambios para las organizaciones, ver hacia dónde nos movemos, qué vamos a hacer para poder darle respuesta a todas estas demandas nuevas que han surgido de una realidad que no estaba en nuestros planes estratégicos ni en nuestras miradas del futuro. Así es, así es. La verdad que agradecer a ADOAR por estos conversatorios, por estas entrevistas y por supuesto por todo este tiempo para que las organizaciones, los colaboradores, todas las empresas a nivel general, la sociedad pueda pues sentir el apoyo de ustedes como organización y como profesionales del área para generar confianza y certidumbre, ¿no? Porque sé que hay muchos elementos de confusión ante los cambios. ¿A qué podemos llamar cambio de cultura, transformación cultural? Primero, hablemos un poquito de qué es cultura. O sea, partamos del concepto como tal. Muchos expertos consideran que la cultura es el comportamiento de las organizaciones, cómo hacemos las cosas. Es ese ADN, esa forma de ser y de hacer que tienen las empresas que las distingue unas de otras. Podríamos decir que es como su huella digital. Así como nosotros, ningún ser humano tiene una huella digital igual a otro, ninguna empresa en términos culturales es igual a otra. El concepto está muy relacionado a todo el tema de productividad, de eficiencia, cómo hacer que las estrategias comerciales y de negocios funcionen y en ese hacer que funcionen, cómo comprender todos estos valores, rituales, símbolos a lo interno de la organización que van a hacer que esa estrategia pueda ser movilizada. Hay una frase por ahí, no recuerdo su autor, pero dice que la cultura se come a la estrategia de desayuno, porque en muchas experiencias de cambios a lo interno de las organizaciones nos hemos dado cuenta de que la estrategia puede ser buenísima, el plan de negocios presentado puede ser estructurado de una manera casi perfecta. Sin embargo, los que hacen que eso funcione son las personas. Entonces, si nos vamos a una definición de cultura muy aceptada y donde muchos de los estudios que se han realizado pues han puesto su constructo, viene del padre del desarrollo organizacional, Edgar H. Schein, y la define como un esquema de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por cierto grupo a través de aprendizaje de cómo manejar sus problemas de adaptación externa, o sea, cómo la empresa va a darle respuesta a las demandas externas, pero al mismo tiempo cómo
cómo puede integrarse internamente, que ha resultado lo suficientemente adecuada como para ser considerado válido y por lo tanto es enseñado a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas. Es decir, cuando entramos a una organización, nos encontramos con que conceptos que para nosotros de manera individual pudieran tener un significado, cuando llegamos a ese grupo, pudiera tener una tonalidad diferente. Me explico. Hay empresas muy orientadas a resultados y cuando tú entras a ese grupo de trabajo, el grupo te dice exactamente para ellos qué es una tarea completada, cómo podemos hacer que la alta dirección dijo que hiciéramos es un resultado exitoso, que puede diferir mucho en lo que nosotros pudiéramos pensar que es ese éxito. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación o de cambio cultural, estamos hablando de que vamos a proponer un camino, ¿verdad? Una ruta de cambios que van desde comportamientos individuales hasta formas de lograr desempeño en los equipos, cambios probablemente en la concepción de los valores que pueden ser explícitos, pero que en la mayoría de los casos son supuestos básicos que están como en un lugar que pudiéramos decir hasta inconscientes. Y trabajar en esa estructura de diferentes niveles que es la cultura organizacional, pues implica mucho del conocimiento de cómo es el comportamiento humano, cómo funcionan las emociones, claro está, pero también cómo traer a ese propósito metodologías que hoy en día están siendo muy efectivas en ese cambio y que quiero hacer una parte, no vienen propiamente del área de gestión de cambio, vienen del área de tecnología. En el 2001 salió el manifiesto ágil, que fue producto de la reunión de los CEOs de las mayores compañías de software, que ellos pusieron a disposición de todas las demás empresas esas buenas prácticas que le habían permitido a ellos hacer un cambio en la implementación de proyectos exitosos. Y esas metodologías ágiles, pues, ¿qué hacen? Decirte, bueno, este gran elefante no lo vamos a comer por pedazos. Si nos vamos, por ejemplo, a la metodología Scrum, te dice, vamos a partir el proyecto de cambio en diferentes pedacitos, vamos a hacer lo que se llaman sprints o trayectos cortos y rápidos de cambios y vamos a ir revisando cómo esos trayectos se van dando. Y si tenemos que hacer un ajuste, pues ya no tenemos que hacerlo en el elefante completo, lo hacemos en ese pequeño tramo que recorrimos. Es decir, que todo el tema de transformación cultural hoy en día se está viendo muy matizado por la necesidad y por el deseo que tienen las organizaciones de hacer su transformación digital. Cuando hablamos de todo este proceso, entonces las personas, los gerentes, todos los que intervienen, los tomadores de decisiones, deben de entender que estos procesos de cambio son ágiles y tienen que socializarlo de manera permanente en la organización. Ante las cabezas, ante los tomadores de decisiones que no lo entienden? Bueno, yo te voy a compartir algo que igual es mi experiencia y sé que es la experiencia de muchas personas que le ha tocado trabajar en procesos de cambio dentro de las organizaciones. Los cambios de abajo hacia arriba se pueden dar, pero cuestan mucho esfuerzo y mucho... Es más el esfuerzo que se hace que los avances que tú, o sea, no se compensan los esfuerzos con los avances que tú vas haciendo. Por lo tanto, si hay algo que es transversal a cualquier proceso de cambio, es que tiene que tener un liderazgo. Y cuando hablamos de ese liderazgo, tenemos que verlo desde dos vertientes. Uno es que la alta dirección debe estar involucrada.
debe ser quien marque el ritmo y sea la punta de lanza de ese cambio. Pero a lo interno de la organización deben haber líderes que modelen, que sean ejemplo de esos comportamientos y de esas prácticas que queremos cambiar. Claro. Por lo tanto, a lo interno de la organización vamos a tener a los líderes que ocupan las posiciones de liderazgo, pero a unos líderes que en muchas metodologías de cambio organizacional hablan de embajadores de cultura. Entonces, ¿por qué una sola persona no puede mover a una organización? Una sola persona no puede cambiar lo que por años hemos venido acordando todos que es lo que debemos hacer. Y que si hay un elemento que es importante distinguir de la cultura, es que la cultura puede ser una gran resistencia a ese cambio, porque tenemos muchos años haciendo lo mismo y de alguna manera eso que aprendimos nos dio resultado, fue exitoso en su momento. Entonces ahora vamos a tener que promover el para qué necesitamos cambiar, cuál es el propósito de este cambio. Porque a nivel individual, uno de los grandes factores que inciden en la resistencia es ese temor a que esto que me están proponiendo puede hacer que yo pierda cosas que para mí tienen valor en este momento, que yo pierda esa estabilidad y esa seguridad que yo siento en mi trabajo. Y tú hablabas ahorita de un elemento muy importante y es la confianza. ¿Cómo tanto la alta dirección como esos líderes que van a ser los promotores del cambio van a generar un contexto a lo interno de la organización de confianza? De que esto que estamos haciendo es porque necesitamos movernos hacia un lugar donde podamos dar mejor respuesta a las demandas de nuestros clientes, donde como colaboradores podamos tener las herramientas y todo lo que necesitamos para lo que el trabajo de hoy en día nos demanda. Pero que eso no nos va a traer, por ejemplo, que podamos perder nuestro empleo, que podamos cambiar de este puesto de trabajo que yo sé hacer y que me gusta tanto. Entonces, ese factor confianza va a ser decisivo en ese proceso de cambio. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, gestionando la comunicación de una manera eficiente y sobre todo no es con este bombardeo de mensajes constantes, sino identificando mensajes claves. Y esos mensajes claves, o en esos mensajes claves tienes que estar incluido muy claramente cuál es el propósito de este cambio, para qué lo estamos haciendo, dónde estamos y dónde queremos llegar, qué vamos a hacer para que durante este proceso de cambio todos nos sintamos acompañados, nos sintamos seguros. Por lo tanto, la gestión de la comunicación y del liderazgo en cualquier proceso de cambio es esencial, pero un proceso de transformación cultural, bueno, pues yo te diría que es lo que lo moviliza. Podemos tener en un papel muy bien descrito todo lo que queremos hacer, pero si no podemos movilizarlo, si no podemos hacer que la gente aprenda, porque todo esto es en el marco del aprendizaje organizacional, claro. no podrá ser implementado. Yo pude ver cómo algunos procesos de cambio que se implementaron en diferentes departamentos, había una diferencia importante en cómo un departamento asumía ese cambio de manera efectiva y se montaba, como dice uno coloquialmente, en el tren más rápido que otro, dependiendo de cuál era el lenguaje común que se utilizara. Por lo tanto, si tenemos un liderazgo de la organización hablando del propósito de manera clara, si tenemos unos líderes de ese cambio incentivando y proponiendo formas de llevar a la práctica ese lenguaje que está utilizando la alta dirección, y por último, la empresa
el colaborador, los equipos de trabajo se sienten confiados y tranquilos de que ese cambio lo que va a traer es beneficioso, pues es muy probable que la transformación o el cambio se dé de manera efectiva. En este tiempo de crisis, una crisis inesperada, una crisis que ha sido fruto pues de una pandemia y por supuesto pues ha derivado en afectar toda la economía a nivel mundial. Las organizaciones o los tomadores de decisiones ven acelerado probablemente una transformación cultural que quizás ya venía pensándose por parte de la alta dirección, pero que otros no lo entendían. ¿Qué sucede, Larisa, cuando la transformación cultural no es forzada por un proceso de crisis? Empresas consultoras, año tras año, analizan tendencias, sobre todo en la parte de gestión de recursos humanos, y van aportando el resultado de sus investigaciones. Por ejemplo, Deloitte hace una publicación todos los años sobre tendencias de capital humano. Y si nos vamos al 2014, ya ellos utilizaban el término de empleado agobiado. Es decir, había ya una sobrecarga de información y un entorno de trabajo donde la gente siempre estaba conectada, 24/7. Estaban abrumados ya los colaboradores por no entender bien esta demanda de productividad que tenía la empresa y de alguna manera eso estaba influyendo en el bajo compromiso de los colaboradores. Luego, con todo esto que ha venido, y me voy a referir como a la crisis generada por los cambios tecnológicos, para poder como enmarcar tu pregunta, porque el término crisis puede venir de todas partes. Sin embargo, claro, como que el ejemplo de la irrupción de la tecnología, todo lo tenemos como bien incorporado y es más fácil entonces poder contestar lo que me preguntas. Las organizaciones, en definitiva, en los últimos 5 años, estuvieron haciendo muchas cosas. Luego vinieron algunas acciones que tenían que ver con encontrar un diseño a lo interno que pudiera tomar lo mejor de la tecnología y de alguna manera dar respuesta a eso que ya venían sintiendo los colaboradores. Honestamente, las tecnologías traen consigo un beneficio, es como la potencialidad de todas las habilidades que nosotros tenemos. Claro. Pero entonces vino como cierto temor de que, ay, las máquinas nos van a quitar el trabajo. El trabajo del futuro es que las máquinas lo van a hacer. Entonces vinimos hablando luego de que había que cambiar las reglas del juego. Inclusive el Congreso de ADOAR, el anterior, se llamaba Experiencia Humana Digital, las nuevas reglas del juego. Y las organizaciones tuvieron que hacer eso, tuvieron que replantearse cuál era la relación que querían tener con sus colaboradores. Y comenzaron a rediseñar el trabajo y los puestos de trabajo, de alguna forma, de que pudiera venir una fusión que pudiera mandar el mensaje al colaborador, oye, no es que la tecnología te va a quitar tu trabajo, es que de alguna manera es importante que tú tengas esta herramienta para que puedas seguir en tu evolución profesional y personal. Claro. Entonces, luego, y lo vimos como en los años recientes, las organizaciones debieron como reconfigurarse en equipos que incluyeran estas personas con habilidades y conocimientos que se iban desarrollando sobre la marcha en ese mismo contacto con la tecnología y haciendo que sus estructuras fueran más flexibles. Ya no veíamos estas jerarquías
elevadas dentro de las organizaciones, sino que comenzamos a ver equipos de trabajo que pudieran implementar a lo interno de la empresa lo que hablábamos ahorita, esas metodologías ágiles. Entonces, los líderes en todo este proceso debieron cambiar su mentalidad, debieron de replantearse su rol, para qué estoy aquí, si hay una máquina que va a analizar mejor los números que yo, cuál es el valor que yo voy a agregar. Si lo que estoy viendo es que mi equipo lo que necesita es que lo sostengan a nivel emocional para ellos poder hacer este cambio. ¿Dónde están esas habilidades emocionales que yo necesito para ese sostenimiento? Como organización, la alta dirección, ¿cómo iba a entrar? Como igual eso es un término que usaba Deloitte hace unos años en ese mismo informe, como en esa sinfonía de la música que tocamos arriba y la que se toca abajo. ¿Cómo vamos a hacer que todo esto haga sentido? Entonces, las crisis, siempre en las conferencias cuando se toca este tema, se refieren al vocablo o a la imagen del alfabeto chino que se refiere a crisis, que es como peligro y oportunidad. Exacto. Yo te diría que más que nunca este año nos ha dejado ver que cuando viene una crisis tenemos dos opciones, o la vemos como una oportunidad o la vemos como peligro. Claro. Ahora bien, a lo interno de las organizaciones, cuando una realidad como la que nos ha tocado a todos juntos, pero que puede ser distinta por los diferentes sectores económicos en los cuales pertenecen nuestras organizaciones, nos llega el trabajo a lo interno es precisamente qué oportunidades de negocio se me están presentando a mí como organización, qué oportunidades de desarrollo y de aprendizaje se me están presentando a mí como organización y cómo ese mensaje yo puedo traducirlo a toda la empresa. Es la única manera en que todo lo que se produce desde el punto de vista humano, al acercarnos a entornos inciertos, pues las organizaciones pueden hacerle frente de una manera efectiva. Los cambios impuestos nunca son bienvenidos porque de alguna manera, y eso es parte de las habilidades que tenemos, es decir, nuestro cerebro aprende y cuando aprende, pues eso se incorpora y se convierten en hábitos que lo hacemos de manera ya inconsciente. O sea, inclusive si nos vamos al concepto de aprendizaje, dice son cambios relativamente permanentes de conducta. Entonces, esa conducta ya se da. Hacer que esa conducta cambie nuevamente implica que haya un proceso de reflexión primero de este es el hábito que tengo y esto es lo que quiero instalar. Ahora, ese hábito anterior me va a hacer así y me va a alar nuevamente a eso que yo sé, a eso que me da seguridad. Por lo tanto, para responder, o sea, como para hacer el cierre a tu pregunta, las crisis van a estar presentes. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de este año es que debemos esperar siempre esa realidad que puede irrumpir, que puede hacer que lo que hacemos ya no nos funcione y estar preparados a adaptarnos a eso. Ya unos años atrás venimos hablando del entorno VUCA en español, y se hablaba ahí de cómo manejar la incertidumbre y la complejidad. Bueno, pues honestamente la pandemia lo que vino a decirnos fue, ¿sabes qué? Eso tú no lo vas a ver de una manera paulatina. Puede ser que te llegue de golpe y porrazo. Entonces, como empresa, la capacidad de aprender y de adaptarnos es lo que nos va a permitir hacerle frente a cualquier crisis que llegue y entender que cuando nos toque a nosotros liderar ese cambio, pues saber que la vía es entender que
todo lo que hace una organización primero se da a nivel individual. Por lo tanto, trabajar con las personas y entender cómo funcionan las personas frente al cambio nos va a permitir a nosotros manejarlo de manera efectiva. Hablábamos, nos comentabas de los embajadores de cultura. ¿Cómo fomentar verdaderos embajadores de cultura a lo interno de la organización? Eso viene de un proceso de formación, de entrenamiento, de capacitación. Luego que definimos como empresa hacia dónde queremos ir, pues identificar cuáles son esos comportamientos que necesitamos que se instalen. Y podemos decirlo así, a lo interno de la organización vamos a poder ver personas que su perfil se adapta bastante bien a esa propuesta de cambio, y esos serían como los primeros llamados a formar parte de esos entrenamientos. Pero, tengo que decir pero, porque, por ejemplo, los líderes y la alta dirección, hay que pedírselo claramente. Es decir, señor vicepresidente, señor gerente general, necesitamos que usted sea el primero que modele estos comportamientos. Hay un caso por ahí de una empresa, no recuerdo, creo que Continental, cuando iba a hacer un cambio, una transformación cultural importante, su vicepresidente, su presidente, bajó al parqueo con el manual de 800 páginas, el manual de procedimientos, y lo quemó delante de todo el mundo y presentó el nuevo manual que tenía 80. Entonces es un símbolo, un ritual que lo pone a él como el primero a modelar lo que queremos hacer, y segundo, a que la gente vea así físicamente hacia dónde vamos. Es decir, que esos embajadores vienen a hacer ese cambio, y por lo tanto van a necesitar herramientas, van a necesitar un acompañamiento. Y quiero es lo que hacer decías hace un rato, que empieza desde arriba. Así es. Quiero hacer una parte porque, honestamente, los cambios los podemos hacer con equipos internos, pero mi recomendación es que haya un acompañamiento de un asesor, un consultor, alguien externo que nos pueda ayudar a ver con claridad todo esto, porque igual, aunque yo forme parte del departamento de gestión del cambio de la empresa, yo formo parte de la empresa. Yo acordé con la colectividad de mi empresa cuáles eran los comportamientos aceptados y cuáles no, qué es lo que nosotros consideramos que está bien y que está mal. Entonces, aunque yo pueda hacer conciencia de que esa cultura ya no es la que me debe acompañar para yo poder implementar de manera efectiva mi estrategia, yo estoy, vamos a decir, vestida con lo que la gente hace, cómo lo hace, y eso hace que en ciertos momentos yo pueda perder la perspectiva. Entonces, esos embajadores también necesitan que alguien pueda darle esa visión clara de cómo se ve el futuro, y a la vez poder tener de la mano un acompañamiento de que esto es lo que debemos hacer ahora, este es el camino, esto, aunque lo planteamos de esta manera, lo tenemos que acomodar de tal otro. Es decir, que importante también poder tener ese apoyo. Hay muchas empresas consultoras hoy en día que son especialistas en cambios culturales, en transformaciones culturales, sobre todo las que tienen que ver con transformación digital. Cuando nos hablas de transformación cultural, y iniciamos a identificar toda esta parte de lo digital, que en ocasiones se entiende muy bien, en otras ocasiones no se comprende tanto. Desde su punto de vista, ¿cuál es el trabajo que deben hacer hoy día las organizaciones
para generar un entendimiento entre todos los tomadores de decisiones de un verdadero cambio en la parte digital, en esa transformación digital que hoy ya es un hecho, que hoy ya, es decir, ya no podemos mirar hacia atrás, tenemos que depender de forma muy concreta de toda esa transformación digital. Bueno, primero es importante poder hacer un diagnóstico de la madurez en términos de tecnología que tiene la empresa. Es interesante, ahí se ve desde dónde partimos, porque no todas las empresas están en el mismo nivel de madurez. Claro. Teniendo eso en cuenta y cuáles son esos aspectos en los que la organización debe enfocarse, cuáles transformaciones en términos de inversiones hay que hacer, porque ese elemento es importante traerlo a la conversación. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que hablar de una inversión importante en herramientas digitales, en estructuras de TI a lo interno de la empresa. La automatización de procesos puede trabajarse a lo interno, pero necesita probablemente la ayuda de softwares que ya están en el mercado y que hay que adquirirlos. Entonces, todo eso tiene que entrar en la mesa de discusión. Para todas las empresas el cambio va a ser diferente, porque como decía ahorita, todas son diferentes. Cada una tiene su ADN. Cada una tiene su ADN, cada una va a tener espacios donde va a ser más fácil el cambio y otros donde va a costar un poquito más. Pero también hay que hablar de los sectores a los que pertenecen. Por ejemplo, el sector financiero es un sector tradicionalmente conservador porque lógicamente tiene que gestionar riesgos. Entonces, mucho de cambiar y de transformarse tiene que ver con asumir riesgos. Entonces, las empresas, dependiendo del sector que pertenezcan, van a poder arriesgarse más o arriesgarse menos. Igual, depende mucho de, quiero decirlo como de una manera asertiva, dependiendo de cómo esté formada la alta dirección de la empresa o de los tomadores de decisiones, también las discusiones girarán en torno a qué es necesario hacer en términos de tecnología y qué no. Por decir algo, los baby boomers ven todo esto como sí, esto es lo que está pasando en el mundo, pero podemos seguir haciendo negocios de la manera tradicional y no pasa nada. Sin embargo, líderes más jóvenes entenderán de que no, si no nos montamos en este tren de convertirnos en una empresa digital, puede ser que nos saquen del mercado. Entonces, claro, todas esas discusiones van a plantear el rumbo, el plan, el camino que cada empresa va a emprender en términos de transformación digital. Igualmente, la composición de la empresa, si tú tienes una alta población de gente joven, te va a demandar que esos cambios sean más rápidos. Porque, ¿qué pasa? La experiencia que está teniendo el colaborador en su vida personal puede entrar en conflicto con la experiencia que está teniendo en su trabajo. Es decir, por un lado yo tengo que puedo hacer muchísimas cosas de una manera ágil y fácil con esto, y por otro lado puedo tener que para hacer mi trabajo solamente cuente con un sistema transaccional donde yo tenga que estar entrando constantemente información para que simplemente otro la vea. Entonces, de acuerdo a la realidad de cada empresa, de acuerdo a lo que esa alta dirección haya acordado, de acuerdo a cuáles son las necesidades, pero de acuerdo también a qué tan amenazadas o no se siente esa organización en términos de que hacer el cambio es menos riesgoso a no hacerlo, entonces cada una va a ir diseñando un camino para transformarse. Pero quiero hacer una parte aquí y aprovechar esta pregunta, y es que no es lo mismo cambio que transformación.
Por un lado, cuando hablamos de cambio, hablamos de cosas que hacemos de una manera y luego podemos hacerla de otra. El término transformación, entonces, es la suma de varios cambios que efectivamente coordinados y sincronizados, entonces logran llevarnos hacia otro lugar. Entonces, no es lo mismo que la empresa diga, yo voy a cambiar, por ejemplo, mi plataforma de servicio, a yo me voy a transformar en una empresa de servicio ágil, que utiliza la tecnología y que va a responder a las demandas de las diferentes necesidades de los diferentes sectores de la población. Es diferente. Entonces, de ahí que el camino también va a ser diferente. Si lo que queremos es cambiar ciertos procesos, bueno, pues implementaremos X acciones, pero si lo que queremos es transformar la empresa, entonces estamos hablando de un plan a largo plazo, que, vamos a decir, también la pandemia nos ha invitado a reformular nuestros conceptos de nuevo y antiguo, de Claro. corto plazo y largo plazo, porque antiguo puede ser lo que vimos el año pasado y largo plazo puede ser a 1 o 2 años. Entonces, pero todo eso va a depender de lo que la empresa quiera, de cómo se quiere posicionar, de qué tan rápido quiere hacer esta transformación. Y yo te diría, las empresas pueden aprovechar esta crisis y con todo lo que hemos vivido este año, decir, bueno, ya nos montamos, de aquí no nos bajamos. Entonces, eso sería una postura inteligente, sería una postura, vamos a decir, astuta, porque el cambio ya llegó y no nos dejó ni sentirnos mal, ni analizarlo mucho. El temor lo tuvimos que asumir, decir, sí, con todo y miedo voy a seguir trabajando porque tengo que seguir manteniendo mi casa y necesito mi empleo. Entonces, todo eso forma parte del camino a la transformación. Pero como te dije, va a depender mucho de esas conversaciones de la alta dirección, de lo que desea hacer y cómo desea posicionarse. ¿Cómo podemos acompañar a las empresas que necesitan orientación en todo este proceso de cambio de cultura que pueden hacer? Sabemos que ustedes desde ADOAR le dan pues un apoyo importante a todos sus miembros, pero también queremos identificar si las empresas necesitan apoyo, Larisa, ¿a quién deben buscar? Hablabas hace un ratito que deberían ser consultores externos quien los lleven de la mano para que puedan generar cambios importantes y seguros, ¿no? Así es. El rol del Departamento de Gestión Humana este año vamos a decir, se afianza en términos de ser socio estratégico de la organización. Entonces, ya veníamos hace años trabajando esa inquietud de asumir ese rol, y con la pandemia creo que quedó sumamente claro de que es un departamento estratégico, con todo lo que implicó mover gente, continuar el negocio, cuidar a las personas en términos de seguridad y salud, en fin, ser resilientes frente a esta situación. Yo te diría que el departamento número 1, y no es porque, ¿verdad?, yo sea del área, pero el departamento número 1 a acompañar en este proceso es gestión humana. Y luego, como bien tú señalas, hay especialistas, consultores, que traen con ellos metodologías ya probadas, metodologías que ya han sido verificadas por el éxito de su implementación en otras empresas. Entonces, en los procesos de cambio es válido ver
qué ha hecho la otra organización y que a mí me puede funcionar. Claro está, eso va a depender mucho de nuestra cultura, vuelvo y digo, y de cómo eso que allí le funcionó, cuando lo ponemos a la práctica aquí, vemos que se da. O sea, ese tener los ojos abiertos para ver que cada pedacito de cambio que proponemos e implementamos, cómo se da, es vital. Entonces, sí, tanto los profesionales de gestión humana a lo interno de las organizaciones como aquellos que se dedican a la consultoría y, lógicamente, si hablamos de transformación digital, deben venir consultores, expertos en transformación y en metodologías ágiles para ayudarnos a implementar esos cambios. Y desde luego, o sea, los profesionales de gestión humana estamos llamados a mantenernos actualizados, a mantenernos viendo qué ocurre en el mercado. Nosotros como asociación, y ayer comentaba eso precisamente con mis colegas de la directiva, estamos en el lugar ideal para proveerle a todos los profesionales del área un espacio de construcción, de contenido, de formación, pero de conversaciones de mucho valor. Porque otra cosa que ha ocurrido es que todos estos cambios se han dado todavía de una manera más rápida que lo que veníamos viendo, y ya no hay tanto tiempo como para sentarme a pensar y elaborar para proponer. La alta dirección probablemente te diga, no, mira, ya que yo necesito que para esta tarde, para el comité, tú me digas qué es lo que vamos a hacer con esto. Entonces, poder contar con un grupo de profesionales, un networking de trabajo, o sea, un networking que permite aclarar dudas, que permite construir conocimiento, es vital hoy en día. Entonces, que los profesionales que nos toca gestionar cambio dentro de las organizaciones, tenemos que estar bien conectados con otros y viendo qué está ocurriendo en el mundo para poder hacerle frente, pues es un plus. Es realmente tener de la mano de nosotros algo de mucho valor, que yo pueda llamar y decir, mira, tengo esta situación, cómo ustedes lo están manejando, qué están haciendo. O sea que en términos prácticos, las asociaciones profesionales están ocupando un lugar muy clave, importante, para claro, que los profesionales puedan dar respuesta a las demandas que le están haciendo las organizaciones en diferentes sentidos, porque igual los consultores han tenido que comenzar a desarrollar y a mirar nuevos espacios para poder también hacer nuevas propuestas. Es decir, que si hablamos de acompañamiento, tenemos a los especialistas de recursos humanos, de gestión humana, a los consultores, tanto de gestión humana como de metodologías ágiles y de transformación digital, y cualquier otra, ¿verdad? Dependiendo del sector al cual pertenezca la organización, pues cualquier otro especialista que pueda traer a la empresa pues una mirada de lo que está ocurriendo en el mundo en ese sector. excelente. La verdad, Larisa, es que este tema pues es sumamente amplio. Creo que nos tomaría pues varios programas, ¿no? Poder establecer pues toda esta información. Quiero agradecer enormemente por este tiempo que tomas para acompañarnos y ofrecer toda esta información de interés. Quisiera, por favor, que antes de finalizar nos comentaras un poco de todo este proyecto que para el 2021 nos tiene a DOAR. Ya pues hemos estado hablando un poquito de este congreso y hemos querido pues adelantarle a todo nuestro público a nivel internacional en los distintos países que nos siguen, cómo ustedes están preparando el Congreso 2021 y qué nos traen. Mira, el Congreso para nosotros es
ese evento, ¿verdad?, magnífico que nos permite, primero, como hacer esa inmersión en los temas críticos de recursos humanos, de gestión humana, y luego lo hacemos con tanto entusiasmo y energía de poder congregar a tantos profesionales en torno a temas sumamente actualizados. El año que viene tenemos la particularidad de que nuestro Congreso Nacional de Gestión Humana también es el Congreso Internacional de Gestión Humana CIGE. Es decir, que vamos a tener esa proyección nacional e internacional. Y su nombre tiene que ver mucho con esto que hemos conversado, y es la gente, el ritmo de la organización. Entonces, desde ya hemos estado mirando una cantidad de temas sumamente interesantes. Muchos tienen que ver con cultura, con seguir trabajando esta transformación, nuevas inquietudes que han surgido a partir de la pandemia. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada el tema de la desconexión digital. Hablábamos hace un tiempo de conectarnos y ahora tenemos que hablar de desconectarnos también, porque como todo en la vida necesita un equilibrio y un balance. Entonces, la invitación es a que no se lo pierdan. Estamos haciendo un diseño que sea conveniente para todos, sabiendo la situación en la que todavía nos encontramos, pero tenemos la certeza de que con este equipo de trabajo que tenemos, que lo forman profesionales de una trayectoria importante y de una calidad profesional y humana excelente, la propuesta del Congreso del año que viene no se la pueden perder. Así que estén muy pendientes a nuestras redes sociales y a toda la campaña de publicidad que ya pronto va a salir. Claro. Porque esos espacios de formación profesional y de actualización profesional todavía van a ser de mayor valor para poder seguir nosotros como entes de cambio, pues proponiendo respuestas alternativas y novedosas a las organizaciones y a donde quiera que nos toque desempeñarnos. Así que en noviembre del año que viene, vayan apartando la fecha, 3, 4 y 5 de noviembre, vamos a tener nuestro Congreso Nacional y que será sede del Congreso Interamericano de Gestión Humana también. Excelente, la verdad que lo que dices, no pueden perdérselo, empezar pues a seguir en todas las redes sociales a DOAR para que se puedan mantener informados y todo ya el 2021 pues seguir todo lo que será este súper congreso. Larisa, agradecer este tiempo, la verdad se nos ha ido súper rápido. Quiero pues agradecer a DOAR por todas estas conversaciones, estos conversatorios que son de mucho interés para toda nuestra audiencia. Y por supuesto, Larisa, invitar el próximo sábado a que puedan seguir pues un conversatorio súper interesantísimo que tendremos con Cristi Luciano también para poder hablar de pues esos embajadores de marca. Hoy estuvimos hablando un poquito de embajador de cultura y no nos dio el tiempo para poder diferenciar uno y otro, pero sé que con Cristi lo vamos a poder hacer. Así es, y la comunicación es la base de cualquier cambio y de cualquier propuesta que hagamos en cualquier entorno y más en las organizaciones. Y últimamente la gestión de la comunicación se ha convertido también en un brazo estratégico de la empresa. Así que yo sé que con Cristi van a tener un espacio de mucho aprendizaje al respecto. Muchísimas gracias, Larisa, y agradecer, por supuesto, a DOAR por todo este contenido. Usted no se pierda todo el resto del programa, que tenemos muchísima información de interés para toda nuestra audiencia. Seguimos en Sabios, Expertos y Genios.
Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.